¿Qué enigmático mensaje se oculta en la escena de Helena y la oruga? ¿Quiénes son los nuevos personajes que introduce este episodio? ¿Qué importante batalla no vimos en pantalla? ¿Cuál es el destino de la triarquía tras la batalla del Gaznate? ¿Y cómo se produjo la toma de desembarco del rey en Fuego y Sangre? En este vídeo responderemos a estas y otras muchas preguntas, analizaremos las referencias más interesantes y repasaremos en profundidad el segundo episodio de la tercera temporada de House of the Dragon. El que fue a Sevilla perdió su silla. Bien podría haber sido el título de este episodio, pero era demasiado largo y lo han titulado Queen's Landing, Desembarco de la Reina. Llegamos por fin al cierre de un ciclo dentro de la danza de los dragones, con Rhaenyra sentada en el trono de hierro, mientras a sus pies se abre una nueva etapa, en la que la Reina Negra tendrá que demostrar su capacidad para gobernar. A estas alturas ya no cabe duda de que este era el momento que debería haber cerrado la temporada anterior. Vaya interpretación que nos ha regalado Emma Darcy durante todo el episodio. ¡Qué giro y qué cierre magistral para la historia de Otto Hightower! ¡Qué espectacular resulta la puesta en escena de la Sala del Trono y qué imponente se ve Vhagar arrasando Harrenhal! No por menos este episodio parece haber sido el que mejor recepción ha tenido desde la batalla de reposo del Grajo, el aclamado episodio 4 de la temporada anterior, y pese a todo, sigo teniendo la sensación de que House of the Dragon tiene un talón de Aquiles que le impide alcanzar un nivel todavía mayor. Y ya no me refiero a la adaptación, sino a algo mucho más sencillo y barato. El cuidado de ciertos detalles que en algunos momentos terminan restando coherencia a la propia historia. De todo ello hablaremos y como siempre, al final del análisis os daré mi opinión. Porque ahora ya sí, toca repasar el episodio escena por escena, deteniéndonos en los momentos más interesantes, analizando los cambios, buenos y malos, y descubriendo todos esos detalles y curiosidades que tanto os gustan. ¿Listos para la conquista del Trono de Hierro? Pues comenzamos. Abrimos este análisis con la intro de la serie. En esta ocasión, el gran telar que repasa la historia de la casa Targaryen incorpora dos nuevos acontecimientos, el enfrentamiento entre Corlys y Sarah con Lothar y la muerte de Viserys Velaryon. Pero hay otro detalle que llama especialmente la atención y que no comenté la semana pasada. Se trata del escudo de la casa Targaryen que aparece al final de la secuencia. Ese dragón negro sobre fondo rojo no corresponde realmente al blasón Targaryen en la obra de George R.R. Martin, sino al de la Casa Fuego Oscuro, la rama bastarda fundada por Daemon Fuego Oscuro que no aparecerá hasta casi 60 años después de los acontecimientos de House of the Dragon, y de la cual se ha llegado a hablar en la serie El Caballero de los Siete Reinos. En el directo de la semana pasada, muchos me preguntasteis si esto significa que la intro está haciendo algún guiño a los Fuego Oscuro o que incluso HBO está dando pistas sobre nuevos proyectos, y personalmente no lo creo. Ese dragón negro simboliza el bando de los negros y a su reina, Rhaenyra, sin ninguna intención de introducir a la casa Fuego Oscuro. En realidad el blasón de Rhaenyra en el libro, recordamos, es un escudo cuartelado con dos emblemas de la casa Targaryen, más uno de la casa Velaryon por su esposo Laenor y otro de la casa Arryn por la rama familiar de su madre. Pero claramente en la serie funciona mejor un dragón negro en representación a su facción. Ya sabéis que este tipo de cambios de canon son bastante habituales en las adaptaciones, e incluso aquí mismo, en la Casa del Dragón, en el primer episodio de la primera temporada, hay un heraldo luciendo el emblema Fuego Oscuro. ¿Será que al final va a ser este heraldo random el que termine sentándose en el trono de hierro? Ya dentro del episodio asistimos al desenlace de la batalla del Gaznate con la llegada de Bruma, Vermithor y Ala de Plata, que ponen fin a la resistencia de la triarquía. Como comentamos la semana pasada, en Fuego y Sangre estos dragones combatieron junto al ladrón de ovejas, montado por Ortigas y Vermax, con Jaehaerys, demostrando una superioridad aplastante sobre la flota enemiga. Sin embargo, la gran baza de la triarquía en los libros no estaba en sus barcos, sino en un valioso rehén, el príncipe Viserys, el menor de los hijos de Rhaenyra. Tras la batalla, los negros buscaron entre los restos de los naufragios con la esperanza de encontrarlo con vida, pero al no hallarlo, lo dieron por muerto. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con Viserys y qué destino le esperaba a Sharaco Lothar? Pues por fortuna todos estaban equivocados. De las 90 naves con las que la triarquía había acudido a la batalla en los libros, 62 fueron destruidas, pero el barco que transportaba al joven príncipe consiguió escapar y llegar, no sin dificultades, hasta Lys, ciudad natal de Sharaco Lothar, que seguía manteniendo a Viserys como prisionero. La derrota en el Gaznate, no obstante, acabó con la reputación del almirante.
Rodeado de enemigos y necesitado de dinero y apoyos, Sharako terminó vendiendo al príncipe al magíster Bambarro Bazán a cambio de su peso en oro y de respaldo político. Poco después, Sharako moriría asesinado durante una disputa personal y como consecuencia el reino de las tres hijas, a la que llamamos la Triarquía, acabaría sumido en una guerra civil que pondría fin a su alianza. De modo que, al igual que sucede ahora mismo en la serie, el príncipe Viserys continúa al otro lado del Mar Angosto, aunque en una ubicación distinta. En cuanto a Lord Corlys, la victoria tuvo un precio devastador. En sus mejores tiempos había invertido una auténtica fortuna en levantar el castillo de Marea Alta, construido con la misma piedra clara que el nido de águilas de los Arryn y rematado con esbeltas torres coronadas de planchas de plata. Todo aquello desapareció fulminantemente durante la batalla. La Triarquía incendió el castillo, que acabó consumiéndose junto a sus tesoros, mientras los sirvientes que intentaban escapar de las llamas eran pasados a cuchillo. Después saquearon Puerto Especia, masacraron a buena parte de su población y prendieron fuego a la villa. Y por si fuera poco, casi 1 de cada 3 barcos de la flota de la Serpiente Marina se perdió en el Gaznate. Marea Alta jamás volvería a reconstruirse y la casa Velaryon, que nunca volvería a vivir los días dorados que tuvo con Corlys, trasladó de nuevo su sede a Marca Deriva. No es de extrañar que, cuando algunos felicitaron a la Serpiente Marina por su victoria, respondiera con una de sus frases más célebres: «Si esto es una victoria, rezo por no cosechar otra en la vida». Y eso es precisamente lo que refleja esta escena. Lo único que le queda realmente a Corlys es su familia, sus nietas, Baela y Reina, y sus hijos bastardos. El único motivo que le queda para seguir luchando, su legado. Por ello, Corlys promete darle a sus hijos su apellido, es decir, que va a solicitarle a la reina que los legitime. La gran duda que deja el rescate de Corlys es ¿cómo ha pasado la Serpiente Marina de haber caído al agua junto a su navío encallado en un pequeño islote en el episodio anterior, a desplazarse algunos kilómetros, no sabemos dónde, y aparecer semi-inconsciente en otra roca muy distinta en la playa, llevando una armadura de 20 o 30 kilos? ¿Lo trajeron unos delfines? ¿Lo ha arrastrado hasta aquí el dios ahogado? ¿Acaso era una armadura hinchable? Los detalles, Lord Ryan Condal. Los detalles. En cuanto a la escena de la muerte de Jace, sencillamente es desgarradora, con una Emma Darcy que transmite magistralmente el dolor, la rabia y la impotencia del personaje, y llega a un nivel actoral que me recuerda al de Paddy Considine como Viserys en el episodio 8 de la primera temporada, o Rhys Ifans en el papel de Otto en el episodio 2 de la anterior. En la novela, la muerte del heredero de Rhaenyra supuso un duro golpe para los negros, no solo porque era el siguiente en la línea de sucesión, sino también porque el muchacho, a pesar de que tenía solo 15 años, había demostrado tener talento para la diplomacia y había llevado con determinación las riendas del gobierno mientras su madre lloraba la muerte de su hermano. Ahora su pérdida, unida a la desaparición del pequeño Viserys, terminó de cambiar la actitud de Rhaenyra. La reina pasó del duelo y la desesperación a una determinación absoluta por conquistar el trono de hierro y destruir a los verdes. No obstante, la batalla del Gaznate no fue el único revés que sufrieron los negros en este momento de la guerra. Mientras Rhaenyra lloraba la muerte de su hijo, en otro rincón de los 7 reinos se libraba una batalla que ya sabemos que la serie no nos va a mostrar, la batalla del Vinomiel. Poco después de haber abandonado Antigua, el ejército Hightower, comandado por Lord Ormond, quedó atrapado entre 2 fuerzas enemigas. Desde el noroeste avanzaba Lord Thaddeus Rowan, señor de Soto de Oro, junto a Tom Flores, el bastardo de Puente Amargo, al mando de una poderosa fuerza de caballería. Desde el sur presionaban Lord Alan Tarly, Lord Owen Costain y Alan Bisbury, nieto de Lyman Bisbury, el consejero asesinado por Sir Criston Cole durante la primera temporada. Lo más interesante es que varias de estas casas pertenecían al dominio, y de hecho tanto los Bisbury como los Costain eran vasallos de los propios Hightower, es decir, la guerra ya había dejado de ser un conflicto entre negros y verdes para convertirse también en una auténtica guerra civil dentro del dominio. Todo parecía perdido para Lord Ormond hasta que un dragón apareció en el cielo. Era Tessarion, la Reina Azul, montada por el príncipe Daeron Targaryen. Su llegada dio un vuelco por completo a la batalla y terminó decantando la victoria del lado verde. La derrota en el Vinomiel fue un golpe tan duro para Rhaenyra que algunos de sus propios consejeros llegaron a sugerirle que había llegado el momento de rendirse ante Aegon, pero la reina se negó y en su lugar juró descargar una tormenta de fuego y muerte sobre Aegon y todos sus seguidores y arrancarlo del trono de hierro
o morir en el intento. Mientras tanto, en el Valle de Arryn, Rhaena regresa al nido de águilas buscando asilo, pero es despachada por Lady Jane. Y aquí ya se intuye por dónde puede ir su trama en los próximos episodios. Una sospecha de traición. Está por ver cómo se va a tomar Rhaenyra, que Rhaena no acatase la orden de cuidar a Aegon y Viserys, y sobre todo, veremos qué pasa cuando se entere de que fue ella quien creó el gran desconcierto en la batalla del Gaznate. Aquí de nuevo la trama de Rhaena y el personaje Ortigas se están fusionando. Ambas pasan un tiempo en el Valle de Arryn durante sus respectivas historias y sobre Ortigas hay un momento en el que empieza a recaer una sospecha de traición. Un poco más al sur, Aegon y Larys continúan siendo prisioneros, aunque por poco tiempo, de los hombres de la casa Staunton. En un momento de la conversación, Larys intenta calmar el enfado del rey recordándole que, al fin y al cabo, iban a matarlo, y que ahora, al menos, vuelven a dirigirse a la costa, justo en la dirección que necesitaban, pues recordamos que al final de la temporada anterior, el plan de Larys era sacar a Aegon de Poniente y llevarlo a Braavos. Sin embargo, un inesperado ataque de lo que queda de la triarquía, que muy oportunamente ha aparecido en las costas de las tierras de la corona, cambia por completo la situación y Aegon decide poner rumbo a Reposo del Grajo, donde se encuentran los restos de su dragón, Fuego Solar. Mucha gente lleva teorizando desde la segunda temporada que el dragón en realidad no está muerto, y esto no hace sino preguntarnos, ¿estará allí cuando lleguemos? Más al sur, en Desembarco del Rey, vemos a Aemon partir a lomos de Vhagar rumbo a Harrenhal, mientras Alicent continúa moviendo los hilos de su particular conspiración, y la primera pieza del tablero que decide asegurar es probablemente la más importante de todas, los Capas Doradas, la guardia de la ciudad. Aquí algunos os habréis preguntado cómo ha conseguido llegar tan rápido y sola al cuartel general de los Capas Doradas. La explicación está en la propia organización de la Guardia de la Ciudad. Los Capas Doradas disponían de 3 grandes barracones repartidos estratégicamente por Desembarco del Rey, para mantener el control de la ciudad y poder responder con rapidez ante cualquier incidente. Uno se encontraba en la Puerta de los Dioses, en la zona oeste de la ciudad, otro frente a la Puerta del Dragón, al este, y había un tercero que estaba situado bajo la Torre de la Mano, dentro de la propia fortaleza. Es precisamente este último el que vemos en este episodio. De esta forma la corona no solo disponía de una guarnición permanente en la Fortaleza Roja, sino también del apoyo inmediato de la Guardia de la Ciudad, capaz de reforzar la defensa del castillo en cuestión de minutos. Y es precisamente aquí donde conocemos a un nuevo personaje, Ser Luthor Largent, comandante de los Capas Doradas. ¿Quién es exactamente y cómo llegó a ocupar un cargo tan importante? Para responder a esa pregunta tendremos que remontarnos al 9º episodio de la primera temporada, cuando los verdes conspiraban para sentar a Aegon en el trono de hierro. Con Ser Otto Hightower como mano del rey, el comandante de la Guardia de la Ciudad y sus 7 capitanes, uno por cada puerta de Desembarco del Rey, fueron convocados a la Fortaleza Roja. Tras interrogarlos, 5 fueron considerados leales a la causa de Aegon. Los otros 2, junto con su comandante, fueron arrestados por considerarlos poco fiables. Fue en ese momento cuando Otto nombró comandante a Ser Luthor Largent, el más temible de aquellos 5 oficiales. Según Fuego y Sangre, medía más de 5 codos de altura, y corría el rumor de que una vez había matado a un caballo de guerra de un solo puñetazo. Pero como Otto no terminaba de fiarse ni siquiera de sus propios aliados, nombró lugarteniente de Largent a su propio hijo, Ser Wayne Hightower, y le ordenó vigilarlo de cerca por si alguna vez daba muestras de deslealtad. De nuevo en el interior de la Fortaleza Roja, Ser Rickard Thorne, el guardia real encargado de defender a Alicent, sospecha de las verdaderas intenciones de la reina viuda, y no tarda en advertir a Lord Jasper Wyle, lo que da lugar a una de las escenas más desagradables de este episodio, con el consejero intentando abusar de la madre del rey. Jasper Wyle, conocido como Vara de Hierro, era el consejero de los edictos y oficialmente ese sobrenombre, Vara de Hierro, hacía referencia a su carácter inflexible a la hora de aplicar la ley. Sin embargo, el cronista Champiñón, siempre dispuesto a aportar la versión más escabrosa de la danza de los dragones, ofrece una explicación bastante diferente. Según él, el apodo hacía referencia a su miembro viril, siempre presto a entrar en liza. De hecho, Champiñón asegura que llegó a engendrar nada menos que 29 hijos con sus 4 esposas, antes de que la última muriera de agotamiento.
Hasta el último día de su muerte defendió con firmeza que el hijo de un rey debía preceder siempre una hija en la línea sucesoria, y en la serie ya lo habíamos visto proponiendo incluso casar a Alicent con Dalton Greyjoy para asegurarse la lealtad de las Islas del Hierro. Creo que con todo esto el tipo queda bastante bien definido. En este caso es una escena que no está en el libro, pero no me resulta extraño que la serie lo retrate dando un paso tan escalofriante como este. A ojos de un personaje tan despreciable como Jasper, una mujer, por muy reina que sea, no deja de ser un instrumento. Sirve para engendrar herederos, para sellar alianzas mediante matrimonio o, si la ocasión se presenta, para satisfacer sus propios deseos. Además hay un componente de perversidad aún mayor en el premio, que no es sino la mismísima reina. Y aquí, convencido de que Alicent se encuentra completamente aislada y vulnerable en mitad de la conspiración, abandonada y traicionada hasta por el guardia real encargado de protegerla, Jasper cree que puede abusar de ella sin sufrir las consecuencias. El cambio de escena nos lleva ahora al bosque de dioses de la Fortaleza Roja, donde vemos a Helaena disfrutando de una de sus grandes pasiones, los insectos. Mientras observa una oruga, comenta algo que puede pasar inadvertido. ¡Qué extraño! No es la estación. Y tiene razón. En este momento de la historia nos encontramos a apenas unas semanas de que los maestres envíen los cuervos blancos anunciando la llegada del invierno. Es decir, estamos a finales de otoño, una época en la que una oruga como esta ya debería estar preparándose para hibernar. Da la sensación de que el equilibrio natural del mundo está cambiando. Y creo que eso es lo que precisamente esta escena intenta transmitir. La danza de los dragones está a punto de acabar con la mayor parte de los dragones de Poniente, y con ellos también comenzará el lento declive de la magia. La muerte del último dragón tardará un poco en llegar, pero ese momento marcará el inicio de una nueva era. La magia irá desapareciendo poco a poco, los veranos serán cada vez más cortos y los inviernos más largos. Y de hecho, el invierno que está a punto de comenzar será recordado como uno de los más duros de la historia de Poniente. Pero esta escena esconde algo todavía más curioso. Al fijarnos en el cuaderno de Helaena, descubrimos que la oruga que está estudiando pertenece a una especie originaria de Naath, la isla de Missandei, consejera y ayudante de Daenerys. Concretamente se trata de una futura mariposa de Naath, relacionada con la famosa fiebre de las mariposas, una extraña enfermedad que afecta a todos los extranjeros que pisan la isla. Los únicos inmunes son los propios naazíes, y ni siquiera los antiguos valirios que intentaron establecerse allí lograron sobrevivir. Lo más llamativo es que Helaena conoce perfectamente tanto la especie como la enfermedad. De hecho, en su cuaderno puede leerse una anotación muy reveladora. Se dice que causan la muerte a las personas de su alrededor, pero por ahora sigo viva. Y efectivamente la toca con total tranquilidad sin mostrar el menor temor. Bien sabemos que algunos Targaryen parecen resistir mejor ciertas enfermedades que la mayoría de las personas, pero esto sería algo completamente distinto, pues ni siquiera los valirios, como hemos dicho, sobrevivieron a la fiebre de las mariposas. ¿Por qué entonces Helaena actúa como si no existiera ningún peligro? ¿Está insinuando la serie que posee algún tipo de resistencia especial? ¿O simplemente está sembrando una pista de cara a los próximos episodios? ¿Habrá una epidemia en Desembarco del Rey? Por lo pronto, su papel en este capítulo, a petición de su madre, será ordenar a los soldados de Aegon que rindan el castillo con la llegada de Rhaenyra. Una orden que, sin discusión, la mayoría de ellos acatará. Viajando ahora a las tierras de los ríos, encontramos a Daemon Targaryen festejando con sus aliados la victoria en la batalla de la orilla del lago, más conocida como la Carnada para peces, que da nombre a la canción de esta escena. Entre ellos aparece un nuevo personaje muy esperado por los lectores, Alysanne Blackwood, más conocida como Ali la Negra. Es la hija del Señor del Árbol de los Cuervos, una mujer de carácter feroz, intrépida, una magnífica amazona, excelente cazadora y arquera sin igual. Ya había participado en la batalla del Molino Ardiente, de la que la serie solo nos mostró el desenlace la temporada pasada. En Fuego y Sangre se cuenta que durante ese enfrentamiento, Ser Amos Bracken mató en duelo singular a Samuel Blackwood, el hermano de Alysanne. Sin embargo, apenas un instante después de su muerte, una flecha disparada por Ali la Negra atravesó la abertura del yelmo de Bracken y acabó con su vida, vengando así la muerte de su hermano. En cuanto a Daemon, tras la muerte de Jaehaerys, Rhaenyra le ordena reunirse con ella para tomar Desembarco del Rey. Antes de partir, el príncipe deja una guarnición en Harrenhal y ordena a los lobos de invierno y a los ribereños a avanzar hacia el sur.
La verdad es que en los libros llegamos a sufrir verdaderamente por los ribereños, porque después de haber conseguido unir a todas las casas, Daemon abandonó las tierras de los ríos a su suerte ante la llegada de Vhagar. Pero aquí, al menos en la serie, promete que una vez conquistada la capital, va a enviar dragones para darles apoyo desde el aire. Muy cerquita del campamento, a orillas del Ojo de Dioses, Alys Riel se presenta para poner las cartas sobre la mesa. Quiere Harrenhal. Por supuesto, Daemon se va a negar a concederle su petición, pues la considera una simple nodriza, pero en realidad no es solo eso, es una bastarda de la casa Strong, y como esto va de bastardos, ¿qué pasaría si la legitimasen? Bueno, antes de ella tendrían que retirarle el título a Larys Strong, su supuesto medio hermano, que en cualquiera de los casos es un traidor, pero también tendría que pasar por Ser Symon Strong y sus hijos. ¿O acaso ha visto Alys ya el destino que les espera a Ser Symon y su prole en este episodio? ¿Intentará utilizar al príncipe tuerto para conseguir lo que no le ha dado el príncipe canalla? Al llegar a Rocadragón con Daemon, vamos a toparnos con una escena que me resulta desconcertante. Aquí nuestro príncipe se muestra muy disgustado con Adam, Ulf y Hugh por haber abandonado el Ojo de Dioses, convencido de que la guarnición que dejó en Harrenhal será aniquilada por Vhagar. Vuestro error nos costará muy caro, dejé una guarnición allí, y criados. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, mientras está teniendo lugar esta conversación, Aemon sigue en desembarco del rey. Y esto lo sabemos porque apenas unos minutos después, el maestre Gerardis anuncia que han visto a Aemon saliendo de la capital rumbo a las tierras de los ríos. Entonces me surgen dos dudas. La primera es si verdaderamente quería proteger Harrenhal y Aemon estaba en la capital en el momento de la conversación, ¿por qué no los envió de vuelta inmediatamente? Y la segunda duda es si llevamos 2 episodios hablando de tenderle una emboscada a Aemon, ahora que tenemos todos los dragones de los negros juntos en Rocadragón y acaban de verlo salir de la capital, ¿por qué no le tienden una emboscada en ese momento? Tienen 6 dragones, incluyendo Caraxes y Daemon, el dragón y el jinete más letales, y todos ellos son más rápidos que Vhagar, por no hablar de que es la primera vez desde que comenzó la guerra que tienen la oportunidad de enfrentarse a Aemon en una clara superioridad numérica y sin poner en riesgo desembarco del rey, y aún así nadie parece planteárselo. En cualquier caso, el trasfondo de la escena sí que pretende dejar claro una cosa, que Daemon no quiere que las semillas de dragón empiecen a tomar decisiones por su cuenta. Aunque estén emparentados, no quiere tratos familiares, quiere subordinados que obedezcan sin cuestionar sus órdenes. Y aún así nadie puede reprocharles que hayan regresado a Rocadragón para participar en la batalla del Gaznate. Está claro que los negros no esperaban un ataque de la triarquía, y menos aún el de un misterioso jinete montado en ladrón de ovejas. Y el guión de estos 2 capítulos está en muchos aspectos forzadamente ceñido a la promesa de Alicent Hightower. Solo basta hacerse una pregunta que desmonta el maltrato injustificado que Daemon da a las semillas de dragón. ¿Y si la reina viuda hubiera mentido? ¿Qué habría sucedido si, en plena batalla del Gaznate, Vhagar hubiera aparecido sobre Rocadragón? Pues probablemente estaríamos hablando de una catástrofe para los negros. Y ya que hablamos del príncipe tuerto, toca viajar ahora a Harrenhal, donde presenciamos uno de los momentos más satisfactorios de toda la danza de los dragones, el monumental esquinazo que Daemon le da a su sobrino Aemon. Tras la batalla del Gaznate y la victoria verde en el vino miel, Aemon parte muy confiado hacia Harrenhal. Como ya comentábamos en episodios anteriores, está convencido que eliminando a Aemon acabará con la mayor amenaza militar de los negros. Pero a Daemon este ataque no le pilla por sorpresa, pues llevaba mucho tiempo preparado para este momento. Además de contar con Mysaria, que seguía operando en Desembarco del Rey, y con hombres leales dentro de la guardia de la ciudad, el príncipe canalla también tenía espías infiltrados en el mismísimo Consejo Verde, aunque en los libros jamás llegamos a saber quiénes fueron. La cuestión es que cuando Aemon llega a Harrenhal encuentra las puertas abiertas y el castillo prácticamente abandonado. Convencido de que su tío ha huido por miedo, incluso celebra un banquete para festejarlo, solo para descubrir después la verdad. Daemon no había escapado, había estado esperando precisamente a que Aemon abandonase la capital. Gracias al aviso de sus espías, supo que Vhagar iba de camino a Harrenhal. Entonces envió cuervos a Rocadragón para coordinar el ataque y, montado sobre Caraxes, dio un amplio rodeo para evitar cruzarse con Aemon. Mientras el príncipe regente perseguía un fantasma, Rhaenyra, Daemon y sus semillas de dragón conquistaban Desembarco del Rey en menos de un día. La humillación fue tan grande que Aemon descargó toda su furia contra la casa Strong. Convencido de que Larys estaba detrás del engaño, ordenó ejecutar a todos los Strong de Harrenhal, tanto legítimos como bastardos.
todos salvo una, la bastarda Alice Ríos. Aquí, con mejores o peores aciertos como adaptación, donde la serie sí acierta de lleno es en el apartado visual. La llegada de Vhagar y el ataque sobre Harrenhal son espectaculares y sirven como un pequeño anticipo de lo que podríamos llegar a ver si finalmente sale adelante la película sobre Aegon el Conquistador. Un proyecto en el que quizá podamos ver el castillo más grandioso de Poniente antes de que se convirtiera en la gigantesca ruina maldita que conocemos hoy. De nuevo en Rocadragón visitamos a nuestra reina legítima que sigue destrozada por la muerte de Jace. Está tan completamente devastada que no será el deseo de vengar a sus hijos, ni siquiera la oportunidad de recuperar el trono de hierro, que ahora mismo tiene prácticamente al alcance de su mano, lo que hará que Rhaenyra se levante de la cama, sino el deber, cuando Daemon habla de la visión que tuvo en Harrenhal, con Daenerys, los caminantes blancos y la canción de hielo y fuego. En las entrevistas, tanto showrunners como actores avanzan que en esta temporada veremos a una Rhaenyra más oscura, y creo que este era un buen momento para dejar que un poquito de sed de venganza y no solo el deber afloraran. De hecho, parece que durante todo el capítulo es Daemon quien corrompe a Rhaenyra, más que el sinfín de desgracias que la golpean. El detalle que nos deja la escena es ese objeto que atesora y abraza debajo de la almohada, la espada de Jace, que la va a acompañar hasta desembarco del rey. Y a esa espada se le une otro elemento característico de Rhaenyra y que está cargado de simbolismo, su trenza. Según describe George R.R. Martin en Fuego y Sangre, la llevaba al estilo de la reina Visenya, la gran guerrera de la casa Targaryen, pero en realidad Rhaenyra, tanto en su original como en su adaptación, no estaba hecha para las espadas, sino que había sido preparada por su padre para gobernar. Y ahora sí, con todo listo, ha llegado el momento de marchar sobre la Fortaleza Roja y recuperar el feo trono que le pertenece por derecho. Pero, ¿cómo fue realmente la toma de desembarco del rey en Fuego y Sangre? ¿Resultó tan sencilla como nos muestra la serie? Para empezar, en ausencia del Lord Protector, el príncipe Aemon y la mano del rey Ser Criston Cole, la reina viuda Alicent no traicionó a los suyos, sino que lideró la defensa de la ciudad cuando vio que su archienemiga y esos bastardos a los que había entregado dragones aparecieron en el horizonte para conquistar el trono de su hijo. Cerró las puertas del castillo y la ciudad, envió a los capas doradas a las murallas y mandó a los jinetes más veloces a que trajeran de vuelta al príncipe Aemon. Al maestre Orwyle le ordenó que enviase cuervos a todos los señores leales, pero la traición ya había traspasado los muros de la capital, y 4 capas doradas lo esperaban en sus aposentos para entregarlo a las celdas negras. Los jinetes, con los mensajes de Alicent, tampoco llegaron a cruzar las puertas, pues a espaldas de la reina los 7 capitanes que guardaban las salidas, todos ellos elegidos por su lealtad a Aegon, habían sido tomados como prisioneros por los miembros rasos de la guardia de la ciudad. Y es que cuando vieron que Daemon, su antiguo comandante, llegaba a lomos de Caraxes, el grueso de los capas doradas cambió de bando. Ser Wayne, hermano de Alicent, segundo al mando de la guardia, corrió a los establos para dar la alarma, pero lo capturaron y lo llevaron ante el comandante Ser Luthor Largent, a quien Ser Wayne acusó de cambiacapas. Estas capas nos las dio Daemon, y no cambian, son doradas por ambos lados. Fue la memorable respuesta de Ser Luthor. Acto seguido, ordenó que se abrieran las puertas de la ciudad para que los soldados que llegaban en las naves de la Serpiente Marina pudieran desembarcar. Ese ejército por tierra se encargaría de tomar la capital, y más de la mitad de él estaba compuesto de soldados y caballeros de la casa Velaryon. La principal y prácticamente única batalla se produjo en la Puerta del Río, donde 13 caballeros Hightower y un centenar de soldados lucharon contra los capas doradas y resistieron los ataques durante casi 8 horas. Sin embargo, por las otras 6 puertas entraron los soldados de Rhaenyra sin oposición. La visión de los dragones de la reina surcando el cielo descorazonó a los defensores, y los leales al rey Aegon que quedaban se escondieron, huyeron o hincaron la rodilla. Mientras tanto, el pánico reinó en las calles, y aquí en la serie vemos fugazmente a 2 personajes conocidos. Por un lado, tenemos a Kat, que ve como su esposo, Hugh, llega a lomos de Vermithor, aunque no sabemos si se ha dado cuenta de que es él. Y por otro vemos a Sylvie, la madame del burdel que Aemond visita con frecuencia. De vuelta en el libro, finalmente los dragones de Rhaenyra se posicionaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Ladrón de ovejas con ortigas aterrizó en la colina de Visenya, y Ala de Plata y Vermithor en la de Rhaenys, delante de Pozo Dragón. El príncipe Daemon aterrizó con Caraxes en el patio exterior de la Fortaleza Roja, y cuando tuvo la certeza de que los defensores no le harían daño, dio señal a Rhaenyra para que descendiera con Syrax.
El único que se mantuvo en el aire fue Adam Velaryon, montado en Bruma, como advertencia a los de abajo de que cualquier desafío se cortaría con fuego. Sabiendo que no había resistencia posible, Alicent Hightower y su padre, Ser Otto, que había permanecido libre en la Fortaleza Roja todo el tiempo, aunque ya no era mano del rey, salieron del torreón de Maegor y con ellos iban los consejeros, Lord Jasper Wyle y Ser Tylan Lannister, quien en este caso no había sido arrojado al mar por Sharaco Lohar, sino que, al igual que Otto, había permanecido en la capital. En este momento, Alicent propuso a Rhaenyra convocar un gran consejo para que los señores del reino decidieran quién sería su nuevo rey. Obviamente Rhaenyra se rió de ella y le dio dos opciones, rendirse o morir por fuego dragón. A falta de más opciones, Alicent le entregó las llaves del castillo y ordenó a sus caballeros y soldados deponer las espadas, pero no pudo evitar soltar una última advertencia. La ciudad es vuestra, pero no la conservaréis mucho tiempo. Cuando el gato no está, los ratones bailan, y mi hijo Aemon volverá con fuego y sangre. En el interior de la fortaleza descubrieron que Aegon había desaparecido junto a sus dos hijos, la princesa Jaehaera y el príncipe Maelor, cada uno de ellos acompañado por un guardia real, Ser Willis Fell y Ser Rickard Thorne. Por tanto, el usurpador y sus dos herederos seguían siendo una amenaza para el gobierno de la Reina Negra. Ser Luthor Largen juró que nadie había cruzado las puertas de la ciudad, y como Larys Strong había desaparecido también, no cabe duda de que el Lord Consejero de los Rumores había utilizado la red de pasadizos secretos de la Fortaleza Roja para hacer que estas tres piezas importantes del tablero se esfumaran. Afortunadamente nadie podía hacer desaparecer el trono de hierro, y la reina Rhaenyra no tardó un instante en sentarse en él. Todos los hombres y mujeres de la Fortaleza Roja fueron llevados ante ella y obligados a arrodillarse, suplicar su perdón y jurarle sus espadas y sus vidas. Entre los que fueron leales, en la serie vemos algunas caras conocidas, como es el caso de Lady Fell y Lord Merryweather, los mismos que en el episodio 9 de la primera temporada se negaron ante Otto a hincar la rodilla ante Aegon. En la novela, a Alicent se le perdonó la vida, pero le pusieron grilletes en manos y pies, mientras que Ser Otto Hightower fue el primer traidor en ser decapitado. El segundo fue Lord Jasper Wyle, Vara de Hierro, pues nadie lo quería en el libro y mucho menos lo queremos en la serie. Y sobre el destino de Ser Tylan Lannister no voy a decir nada, no sea que también tenga una armadura hinchable y en el próximo episodio aparezca también varado en la playa. La escena de Rhaenyra en el libro sentada en el trono de hierro cierra con un misterioso suceso que deja muy desconcertados a los cronistas. Tras muchas horas viendo a uno tras otro pasar, arrodillándose ante ella, la reina finalmente se levantó y dicen que mientras abandonaba la estancia, pudo verse que su Alteza tenía cortes en las piernas y en la mano izquierda, dejando un reguero de sangre a su paso, mientras los allí presentes cruzaron miradas. Nadie osó decirlo entonces en voz alta, pero todos lo pensaron. El trono de hierro la había rechazado, y sus días en él serían breves. Y hecha esta revisión libro versus serie, a partir de aquí voy a dar mi opinión sobre el capítulo. Quiero aclarar que desde el último episodio de la segunda temporada he preferido esperar antes de juzgar algunas de las decisiones más polémicas de Ryan Condal y Sarah Hess, especialmente todo lo relacionado con la trama de Alicent y su particular conspiración. Quería comprobar si el desenlace terminaba justificando todos esos cambios y ahora que ya hemos llegado hasta aquí, creo que es buen momento para valorar el resultado. ¿Mereció la pena? ¿Qué aciertos y errores vimos en este capítulo? Voy a empezar por lo que me ha parecido lo mejor. La llegada del cadáver de Jace a Rocadragón, que nunca tuvimos en los libros, es un gran añadido y un poderosísimo arranque de episodio que nos lleva al drama que no terminaba de romper al final del capítulo anterior. La reaparición de Otto Hightower al final me ha parecido un auténtico acierto y el broche perfecto para un personaje impecablemente adaptado e interpretado por Rhys Ifans. De hecho, es mejor este Otto que el de los libros, y su paso por las celdas negras es un giro completamente distinto al de Fuego y Sangre, que consigue sorprender tanto a quienes solo ven la serie como a quienes conocemos el material original. Este tipo de cambios son los que aportan valor porque dan más recorrido a personajes como Otto y aprovechan el potencial de personajes tan interesantes como Larys Strong. Y ya que mencionamos a Larys, permitidme que felicite a todos los que hace 2 años estuvisteis teorizando conmigo sobre el paradero de Otto. Fijaos lo que comentábamos en el directo de fin de temporada. ¿Acaso Larys va a enviar a gente para que se haga con Otto Hightower y lo va a hacer desaparecer o incluso lo va a matar? Pues yo estaba con, bueno, no lo sé, pero cuando he visto esto digo, uy, ¿no será que directamente es que no ha salido siquiera de la Fortaleza Roja? ¿Estará en las celdas negras?
Al final, en una de esas teorías, llegamos a buen puerto. El personaje de Jasper Wilde, si bien creo que la escena de Alicent es un tanto precipitada, en el conjunto de la serie también creo que ha tenido un mejor desarrollo que el original, y hasta se ha hecho mucho más disfrutable ver cómo su cabeza rodaba por el suelo. Me ha encantado toda la puesta en escena de Rhaenyra en la Sala del Trono, que sea ella quien ejecute a Otto, que empuñe por un momento a Hermana Oscura, que luzca una trenza inspirada en Visenya, proyectando la imagen que Daemon querría que fuera una conquistadora, pero que en realidad no es, cuando la vemos fallar el primer golpe, así como ver a esa reina negra ascendiendo al trono reflejada en la sangre de los decapitados, completamente vulnerable y muy tocada al darse cuenta del precio que se está cobrando y en lo que la está convirtiendo esta danza de los dragones. En cuanto a los desaciertos, pese a que la conspiración de Alicent Hightower funciona en muchos momentos, el cambio de su trama y la confianza ciega que Rhaenyra deposita en su antigua amiga terminan reconfigurando buena parte de la historia y de las acciones y decisiones del resto de personajes, de tal manera que los consejeros de Rhaenyra quedan reducidos prácticamente a meros floreros de Rocadragón, porque la reina apenas escucha sus advertencias. La flota y el ejército de Corlys Velaryon dejan de ser necesarios porque al fin y al cabo las puertas ya van a abrirse desde dentro. Los capas doradas cambian de bando porque Alicent se lo pide. Aemon marcha a Harrenhal porque su madre lo convence de hacerlo. Daemon regresa porque Alicent ha despejado el camino. Y ambos, Príncipe Canalla y Príncipe Tuerto, casi llegan a cruzarse sin que los negros aprovechen una oportunidad única para acabar con la mayor amenaza de los verdes. Eso sin mencionar el cambio de la propia Alicent, que ha pasado de poner a sus hijos en el trono a venderlos y estar dispuesta a llevarlos al cadalso. En general tengo la sensación de que la serie ha querido mantener viva la relación entre Alicent y Rhaenyra por encima de la propia lógica del conflicto, y esa decisión termina afectando a escenas como la toma de Rocadragón, donde Rhaenyra y Daemon se exponen totalmente solos a lo que perfectamente podría haber sido una emboscada. Después del ataque de la Triarquía y de la desconcertante aparición del ladrón de ovejas, que para ellos no deja de ser un dragón cuya lealtad todavía desconocen, lo razonable sería que como mínimo desconfiaran de Alicent. Y aunque partieran sin ejército a desembarco del rey, con 2 dragones dominando el patio de la Fortaleza Roja, solo bastaba con exigir la rendición de todos los que permanecían dentro. Entrar al castillo así sin garantías me parece una decisión difícil de justificar y del todo inverosímil, y en cualquiera de los casos una forma un tanto pobre de honrar el sacrificio que hicieron Luke y Jace. Dicho esto, si dejo de lado esas decisiones del guión, me sigue pareciendo un episodio sobresaliente. La música, las interpretaciones, varios giros realmente inesperados, el enorme potencial dramático que ya tenía este tramo de la historia y la magnífica dirección de Claire Kilner consiguen que el conjunto funcione realmente bien. Ojalá este capítulo marque el inicio de una nueva etapa en House of the Dragon. Y con esas buenas sensaciones, cerramos el análisis de esta semana. Recordad que tenéis disponibles en el canal un buen puñado de crónicas de Poniente para conocer mejor a los personajes de esta historia, además de un vídeo completo sobre la danza de los dragones para que podáis seguir el desarrollo de los acontecimientos más allá de la adaptación. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta y suscribíos al canal para no perderos ninguno de los próximos análisis y todo el contenido del mundo de Hielo y Fuego.